Dice, hazme esa guaja a mí para que veas cómo se termina la película. Está regado en las redes, que él Regado. borró el video. Lo borraron, Exacto, ¿verdad? que él borró el mensaje. O tú quieres ser un bichote, o tú quieres ser un títere de la calle, o tú quieres ser artista. Pero tú las dos no puedes. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos a otra sesión de puro fuego y farándula de la pesada. Hoy vamos a desmeduzar un bochinche que tiene las redes encendidas entre Puerto Rico y República Dominicana. Mira, el Molo le paró el caballito bien duro al urbano Michael Flores y la cosa se puso bien temeraria. Todo el mundo sabe que Michael Flores anda buscando pautas y sonido a costa de lo que sea, pero esta vez se tiró maroma con la persona equivocada. El detonante de este revolú fue la controversia que se formó tras la pelea donde la perversa, que es la jeva de Michael, se jaló las greñas con la Masdol, y ahí fue donde el tipo quiso guillarse de bichote y tiró un mensaje bien picante. Chequéate cómo arrancó esto. La perversa y la más dulce sacaron las greñas. Oye, ¿saben quién salió en defensa de la perversa? Oye, papá, Michael Flores. Vamos a ver lo que dijo papá Michael Flores con esto de la perversa y la pelea con la más dol y todo esto. Dice, hazme esa guaja a mí para que veas cómo se termina la película. En problemas de mujeres uno no se mete. Pero venir este MMB, hijo de la gran pu, a estar tratando de intimidarme a la nena con esa guaje, eso no te lo voy a aplaudir, papá. Yeah. Ok, pero esto está corriendo en las redes sociales. Diantre, mano, el tipo roncando en las redes sociales como si fuera el más gantel de la avenida, ¿verdad? Defendiendo a su nena con unos códigos de calle que ni él mismo se cree. Pero lo chistoso de toda esta película es la bipolaridad del pana. Tira la piedra y esconde la mano. El corillo del refugio lo pilló todito en vivo. El tipo subió esa tremenda amenaza, pero rápido se sintió el calentón y vio que la cosa venía en serio. Borró el mensaje por puro miedo a que le tumbaran la cuenta de Instagram. Voy a pasar a la redacción de Cassandra. Cassandra, evidentemente tienes contexto. No tengo. ¿No tienes contexto? No, pero he visto. No tienes contexto, sí. Está regado en las redes, que él Regado. borró el video. Lo borraron, Exacto, ¿verdad? que él borró el mensaje, le están diciendo que se está metiendo, que está cogiendo pon y toda la cuestión. Pero yo no entiendo por qué él, siendo el esposo de la perversa, no se puede meter. Ok, espérate, ¿cómo que esposo? Bueno, la pareja es pareja. Bueno, ¿Ellos se casaron? eso es lo que se rumora. ¿En serio, nena? ¿Que se casaron? Se rumora que se casaron, subieron fotos de la boda y él dice que no es inteligencia artificial, que eso es real. No sé si lo vieron. No, es que no. Él subió fotos de casado, Molusco. Sé que estuvieron compartiendo en Puerto Rico recientemente, han estado compartiendo, ¿verdad? Ellos, y se ven que están juntos, pero no sabía que se habían casado. Bueno, al final pueden compartir juntos lo que quieran. Si están juntos, están juntos. Punto, se acabó. O sea, cuando vimos los videos ayer, ¿a quién él se refiere? Porque es que yo no vi a nadie. Yo vi un montón de gente allí. O sea, pero más o menos, no sé si ese mensaje sea cierto, pero por ejemplo, ese mensaje pues, alude como que alguien estaba dándole a la perversa, ¿verdad? Digo yo. Sí, él fue por la pelea. Entonces él parece que lo que quería era que lo separaran y él está molesto porque no lo separaron. Ahí es donde el rompecabezas se pone interesante, corillo. Michael Flores pensaba que se le estaba comiendo y que nadie le iba a responder la roncaera. Pero Molusco se cansó de la jodienda y de que estos chamaquitos de la nueva cepa siempre quieran usar su nombre para buscar pautas y mantenerse sonando en los bloques de chismes. Molo agarró el micrófono y le soltó un bofetón sin manos que dejó a Michael Flores pidiendo pon y recalculando su carrera entera. Le puso las cartas sobre la mesa y le dio un ultimátum definitivo que lo bajó de las nubes de un solo cantazo. Le dejó claro que en este negocio no se puede estar jugando a dos caras. Atiende el reperpero Lo que que se quieran, si armó. están- En el caso de Michael Flores, Michael, y te lo digo, y esto es con mucho cariño, pa. Michael Flores, en serio, mi vida. Tú tienes que decir qué tú quieres ser. O tú quieres ser un bichote, o tú quieres ser un títere de la calle, o tú quieres ser artista. Pero tú las dos no puedes ser. Tú no puedes estar amenazándome ahora mismo en un Instagram channel para después borrarlo, para después irte a mi cuenta de Instagram, para después estar ahí, para después decir que, Dios mío, qué lindo. Porque es que es una bipolaridad que yo no logro entender. Puñeta, eso dolió en el alma. Le desenmascararon la postura de calle frente a miles de personas. Molo lo expuso bien feo, revelando que Michael Flores es de lo que escribe bien mansito y lambón por WhatsApp pidiendo favores, pero cuando prende la cámara de Instagram se transforma en un sicario de internet. Esa doble moral en el género urbano apesta, mano.
y Molu no se quedó callado. Le contestó directo al pecho sobre lo que verdaderamente significa dar un perdón en este negocio. Chequea esta otra parte del azote. Tú tienes mi teléfono. Yo no sé por qué te vas en... Coño, Molu, ¿qué pasó aquí? Y yo te lo contesto, yo no tengo ningún tipo de problema, como te he escrito infinidad de veces por otras cosas. Y tú sabes, no tengo que decir por las razones por las cuales te he escrito a tu teléfono, o directo al WhatsApp. Pero estos tipos se creen sicarios, que te he dejado personal, que tú me has dejado perdonar, ¿qué carajo? Tú no me has dejado perdonar, ¿cómo que perdonar qué? ¿Qué carajo? Nada. O sea, que tú quieres roncar para hacerte el macharrán, para que la perversa no vea y toda la cosa, y que tú sabes, para que la perversa vea que como que la defendiste. Está saliendo, claramente. Sí, pues está bien, ella, chévere, pero papi. ahí está en su derecho. Está bien. Pues entonces tú quieres realmente esto. Yo tengo, mira, ustedes quieren, nosotros tenemos en CACU 105 un profesor de español que se llama Gabriel Paisi. Yo les puedo donar las horas de Gabriel Paisi para que aprendan de la ortografía, porque ya quieren pichar el jodido autocorrecto ese. Y ya. Pero usted no se puede molestar porque yo le estoy diciendo no. Por eso, es una estupidez de las jodas más mierdas que existen, by the way. Pero ¿por qué no ponen los clics cuando yo digo que la perversa de las artistas de República Dominicana que más le meten a su carrera, que mejor preparadas se ven cuando se montan en el escenario, que son las que parten, que son las que rompen? ¿Por qué esos clics ustedes no lo cogen? Porque esos clics no lo cogen. Porque ustedes también quieren estar todo el tiempo en la buscadera de pauta y en tirando la molu, porque eso es la fácil, tirando la molu. Entonces viene la avalancha de gente que no ve el contenido a tirar la molu. Que al final del día a mí no me importa un culo. Si me quieren tirar, no pasa nada. Yo estoy acostumbrado a esa mierda. No pasa absolutamente nada. Tienen que decir qué quieren hacer. Peleadores de Barranca, sicarios, tipos que amenazan, o artistas. Eso le resta tanto a su carrera. Esa mierda de tirando, eso le resta tanto. Eso le resta a unos niveles catastróficos y temerarios. Y por eso siempre se van a quedar en el mismo círculo ahí, estancado. Y viene la frustración, y viene la frustración. Pero nada, ahí ustedes lo barrió y limpió el piso con él. El remate de Molusco con lo del profesor Gabriel País fue la humillación más grande del año. Básicamente se burló de su mala ortografía y le ofreció pagarle de su propio bolsillo para que por lo menos aprenda a usar el autocorrector del celular antes de salir a roncar en las redes. Molu cerró con una gran verdad que muchos artistas nuevos no quieren entender. Esa actitud de títere de internet y de estar buscando tiraderas baratas, lo único que hacen es estancar las carreras a unos niveles catastróficos. Al final del día se quedan en el mismo círculo vicioso, llenos de frustración, mientras otros que sí trabajan de verdad les pasa por el lado. La perversa tiene talento y rompe tarimas, pero el manejo de Michael Flores lo que da es vergüenza ajena. Bueno, corillo, ahí tienen el rompecabezas completo de este lío. ¿Qué creen ustedes de este ultimátum? ¿Michael Flores es un artista real o simplemente un títere frustrado de internet buscando sonido? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Dale follow al canal y comparte esta pauta. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido Crónicas Urbanas.